¿Qué se siente ser el único geriatra de la provincia? Es complejo trabajar con personas mayores. ¿Será que el humano tiene miedo a envejecer? Cuando te dicen, no, voy a tener hijos porque ¿quién me va a cuidar en el futuro si no tengo Claro. hijos? Intentar hacer algo, querer hacer algo y que tu cuerpo no te acompañe es una realidad. ¿Qué te define a ti como persona mayor? Como, bueno, soy yo y mis enfermedades. Casi me morí. Horrible. ¿Y por qué? Si tú me preguntas qué es lo que quiere la mayoría de las personas mayores, Es que lo cuiden. es que no quieren salir de su casa. Quiero llegar a viejo y prefiero morirme antes. Incluso me han hablado de eutanasia. Chuta, Santiago no es Chile. Así es. Sí, po, ¿cierto? Y claro que hay otras formas de vivir, otras formas de envejecer. Porque muchas veces puede ser que te estás metiendo una idea en tu cabeza que no lo es. Tienes mejor memoria que yo. Entonces, si a alguien le dicen, no, tiene un diagnóstico de demencia senil, bueno, dude. Pide una segunda opinión, hay que ir más allá. Porque es muy fuerte para un hijo o un familiar darse cuenta que el papá no lo reconoce, por ejemplo. Para envejecer saludablemente hay que ser consciente y hay que hacer cosas para lograr eso. Cuando el marido de esta paciente falleció, ella se sintió muy liberada y comenzó realmente a vivir en la etapa en la que está. O sea, yo creo que si todos nos preguntan dónde preferiríamos terminar nuestros días, en la casa y rápido y de un momento a otro. ¿Qué pasa con la sexualidad en las personas mayores? Hoy día tenemos el 7º capítulo de Sin Receta. Estábamos conversando antes de partir a grabar los temas que vamos a tocar hoy día con el tremendo invitado que tenemos, la emoción que vino a nuestros corazones, a nuestra mente, porque el paso del tiempo es algo que no podemos detener. Y todos en algún momento vamos a llegar a viejo, ¿cierto? Y hoy día, para hablar de estos temas, tenemos a un invitado que es el doctor Javier Baquedano, el único geriatra en nuestra provincia. Y quiero también agregar que no hemos dicho en estos 7 capítulos de que nos sigan y que compartan y que se suscriban a nuestro canal de YouTube, porque hoy día es el 7º, el último de la primera temporada, así que es muy importante para nosotros esto. Lo hemos pasado súper bien y hoy día vamos a tener un tremendo capítulo porque tenemos un tremendo entrevistado, doctor Javier Baquedano. Primero, ¿cómo estás? Y Muy segundo, eso. Muy bien. Eso, feliz de estar acá y nosotras de tenerte. Y yo quiero hacerte una pregunta al hueso. ¿Qué se siente ser el único geriatra de la provincia? Difícil pregunta. Muy desafiante. Difícil misión igual. Muy desafiante, difícil misión, con mucha responsabilidad. Así que igual lo tomo desde esa perspectiva, con la responsabilidad de intentar desarrollar esto en la provincia. Trabajo en el hospital, entonces obviamente con todo el proyecto geriátrico en el hospital, y tratando de educar, de entregar contenido, que la gente también aprenda, como esta parte más preventiva en el envejecimiento. Como decía la Javi, en el fondo todos vamos a envejecer, ¿cierto? Un proceso que a todos nos ocurre desde el día que nacemos. Exactamente. Así que, nada. Un tremendo desafío y primero preguntarte, porque te ves muy joven y eres muy joven. Y la gente dirá, wow, un geriatra tan joven. ¿Cómo fue este proceso? ¿Por qué elegiste la geriatría? Cuéntanos un poquito de la historia de por qué elegiste ser médico y luego esa especialidad. Me veo joven, pero ya no soy tan joven. Buen envejecimiento. Eso. Nos va a tener que contar todos tus Secretos. secretos. Segundo capítulo. Eso, muy bien. ¿Por qué medicina y por qué geriatría? Ajá. Bueno, yo creo que siempre hubo un sentido muy como del poder ayudar, poder intentar resolver ciertas condiciones o patologías, en el fondo, que afectan la salud. Y esa fue la principal razón, yo creo, por la cual quise estudiar medicina. Me gustaba mucho biología, en el fondo uno empieza a cachar también desde los ramos qué cosas son más afín a uno, ¿no? Para Me que iba uno bien en bueno. biología. ¿Cómo? Para que uno es bueno. Claro, para que uno es bueno. Matemática no era lo mío, lenguaje menos. Entonces dije, biología me iba bastante mejor, física nulo, entonces no me voy a ir para esa área. Y bueno, tenía esta cosa como de intentar un poco como ayudar, me encantaba la fisiología, cómo funcionaba el cuerpo, cuando algo se echaba a perder, cómo poder como intentar resolver si es que se puede.
Y después... ¿Y fue siempre medicina? ¿O... Siempre fue medicina. Ya. Sí. Siempre lo Nunca tuve supiste. ninguna otra carrera en mente. O sea, ¿era medicina o medicina? Medicina. Ujú. Así que igual era un poco... ¿cómo se puede decir? Un poco desafiante, un poco pesado como mentalmente, porque si no quedaba en medicina, Claro, lo cual igual era como... Había una probabilidad no menor. no es fácil. No es fácil, es muy exigente desde el punto de vista de los puntajes y cosas así. Totalmente. Entonces era como, chuta, ¿qué hago después si es que no quiero medicina? Pero bueno, las cosas resultaron. Eso. ¿Y cuándo aparece la idea de geriatría o también viene desde siempre? No, y ahí yo cuando entré a medicina ni sabía lo que era geriatría. Mucha gente entra a la carrera y en el fondo dicen como, oye, voy a entrar a medicina para ser cirujano, Claro. cirujano plástico, cardiocirujano, traumatólogo, dermatólogo, pero no, yo no. Y ahí en el tiempo, yo creo que como en cuarto año, hice una pasantía, tuve la suerte de ir a hacer una pasantía a España. Yo quería medicina interna y justo me mandaron a un hospital que era un hospital geriátrico. Mm. Entonces, claro, me dijeron, no es medicina interna, pero como personas mayores. Claro. Y ese fue mi primer approach. Pero yo en realidad como que no hice mucho juicio. Fue como, ya, listo, medicina interna, personas mayores. Pero yo creo que quedó ahí como en mi Subconsciente, dando claro, mi vuelta. subconsciente. Ujú. Y luego, como cuando estaba en el último año de la carrera, todo el mundo empieza a preguntar, ¿y qué hay que hacer después? ¿Y qué es la especialidad? Y no sé qué, como la presión Clásico. social, ¿cierto? Sí. Que lo hemos conversado también, y tú lo has visto también en el podcast, que hay harta presión sobre eso. Sí. Desde los pares, desde la familia, todo el mundo. Y de ti mismo también. Y de uno mismo, porque, bueno, Es como que en la vida uno funciona en base a como una línea evolutiva un poco socialmente Exacto. construida o preconstruida, ¿cierto? Ujú. Como preconceptos que hay, que no, ya sabemos en el fondo que no es necesario seguir esos caminos, pero bueno, existen esas conversaciones y pesan. Entonces fue como, chuta, ¿qué busco? ¿Qué hago? No sé qué. Obviamente me di cuenta en el camino que me gustaba mucho medicina interna. No era el área quirúrgica lo mío, por supuesto. Entonces ya como que uno empieza a descartar lo que no te gusta. Claro. Y ahí no sé qué pasó, que en un momento como que, no sé si tuve algunas clases o quizás como que volví a mi pasado de cuando hice esa pasantía. Algún paciente. Sí, quizás, no sé. No te podría decir Un exactamente punto qué exacto. fue, pero como que la vida me lo empezó a mostrar. Y se me metió el bichito y fue como, uy, parece que sí, parece que sí, parece que sí. Geriatría. Así que cuando salí, no sabía si quería geriatría o medicina interna. Salí a trabajar y dije, ya, me voy a dar como un tiempo para en el trabajo darme cuenta si efectivamente quiero geriatría o prefería hacer medicina interna, porque son dos vías de poder llegar a geriatría. Claro. O hacer medicina interna y luego estudiar geriatría. ¿Cachai? Porque por último, si me arrepentía en el camino y hacía medicina interna, voy a elegir otra subespecialidad. Perdón, ¿cómo eso de son 2 vías? Porque hoy en día en Chile, para formarte como geriatra, como especialista, tú puedes hacerlo por una vía directa. En el ¿Ya? fondo es entrar directamente a la especialidad de geriatría, que son 4 años. O bien puedes hacer medicina interna, que son 3 años, y luego haces una subespecialidad, que es geriatría. Ah. Así como cardiología, gastro, endocrino, etcétera. Geriatría. Ujú. Em, Tú lo hiciste directo. y yo lo hice directo en mi caso. Sí. ¿Por qué? Porque cuando salí, ahí llegué al hospital, fui a trabajar al hospital San José en Santiago. Yo soy de Santiago, nacido, criado, malcriado en Santiago. Y me fui al hospital San José y llegué al servicio de medicina y me encontré con becados de geriatría. Y entonces yo les comenté, oye, mira cómo estoy en esto, buscando, qué onda, si me gusta, no me gusta. Ah, no te preocupes, me dijeron como, te vamos a invitar a los seminarios, vamos a hablar con el profesor, para que te empiezas a unir. Entonces yo iba a los seminarios con ellos. ¿Cachai? O a veces veíamos algunos pacientes juntos, como en tiempo extra. Y ahí yo creo que llevaba como un mes, 2 meses trabajando y fue como, no, esto es lo mío, como es todo lo que quiero. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido de la geriatría? Algo que quizás tú no esperabas y que en el camino dijiste, wow. Mira, antes de eso voy a responder o te voy a comentar qué fue quizás lo que más me atrajo de la geriatría. Y es este enfoque como tan integral que tiene cuando uno mira al paciente, que es quizás lo no tradicional de la medicina en general. ¿Ya? Entonces en geriatría, como que dentro de la valoración geriátrica integral, que es nuestra herramienta de trabajo, uno evalúa las distintas esferas del paciente y no solo la enfermedad.
¿cachai? Evaluáis toda la parte funcional del paciente, la parte mental del paciente, el área social de la persona. Busca síndrome geriátrico, bueno. Y con todo eso te haces como una idea, es como tu lupa, no sé, microscopio Claro. para poder hacerte una idea bien acabada de la persona y no es como, ya el diabético Claro. y dejamos este medicamento listo para la casa. Ujú. ¿Cachai? Holístico. Claro, Abarca todo. sí. Y claro, mi forma de ver las cosas y ver la vida y ver a la persona es muy así, entonces me hizo mucho sentido. Qué ¿Cachai? bonito. Em, y por eso en el fondo ahí como que al par de meses dije como ya, esto es lo que necesito, como quiero trabajar, como quiero desarrollar. Y quizás lo que más me ha sorprendido, mm, Para bien o para mal. sí, eh, que es complejo trabajar con personas mayores. Complejo desde la necesidad, ¿cachai? De hecho, me he dado cuenta que yo creo que la mitad de mi consulta es como salud mental. En el fondo hago de psicólogo, hago de psiquiatra, no sé. Como, no como de médico en Sí, teoría para lo que me estaba formando, ¿cachai? claro. Pero en el fondo la consulta es, a veces me ha pasado pacientes que van a conversar a la consulta. ¿Y tú crees que esto es por qué? Em, bueno, porque somos, o sea, dentro de nuestra condición humana, como si bien quizás lo hemos dejado muy de lado muchos años, ¿cierto? Pero somos mente, po. Gran parte de nuestro ser es la mente. Y que además quizás no se le ha dado mucha cabida como corresponde, gracias a distintas eh, intervenciones y acciones, se ha ido cada vez tomando un poco más la importancia de esto, pero un poco reactivo también, porque en el fondo nos vemos enfrentados a una avalancha de problemas de salud mental y es como chuta, hay que hacerse cargo de esto y parece que sí es importante preocuparse de la Claro. salud mental. Sí. Entonces hay muchas necesidades de ese punto de vista, ¿cachai? Y ahí entran temas, no sé, desde la soledad, desde el envejecimiento en sí, que igual representa un cierto duelo muchas veces en las personas porque hay cosas que van cambiando y si tú no te vas adaptando a ese cambio, que no digamos que no tiene que por qué ser ni para bien ni para mal, ¿cierto? No estoy hablando desde la enfermedad, sino que cambios Del cambio Cambios. del mismo. envejecimiento. Claro. Pero pucha, es como, ay, que yo antes era así y ahora estoy así, desde la misma imagen quizás, ¿cachai? Como antes me veía así, o este es mi estándar, o lo que socialmente se exige, y en el fondo ahora estoy de esta otra forma. Entonces todo eso pesa. Desde los roles que se juegan, desde el duelo de los desde el duelo de los propósitos u objetivos que tienes en la vida, de los roles que estás jugando dentro del sistema, que empiezan a cambiar, eh, desde que la persona deja de trabajar y transita a esta etapa ya de jubilación. Ujú. O sea, son demasiadas cosas, pues, ¿cachai? Sí. Entonces, obvio que pesa desde el punto de vista mental y quién lo aborda, Claro. ¿cachai? ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Quién lo enfrenta? Nosotros estábamos hablando detrás de cámara antes que llegaras, que es un temón, porque incluso a uno le pasa. O sea, con los 30 años, uno igual se ve para atrás, po. Se ve qué pasó a los 20 o cómo estábamos. Y yo hacía, no sé, po, este deporte y lo hacía con mucha más energía y así. Uno va creciendo y se va dando cuenta que las cosas van cambiando y dependiendo de cómo uno esté emocionalmente y en tu salud mental, uno lo toma para bien o para mal, como tú dijiste. Y aquí yo te hago la pregunta. ¿Será que el humano tiene miedo a envejecer? Absolutamente. ¿Ustedes tienen miedo de envejecer? A veces. Yo sí. Y A veces concuerdo sí. con lo que tú dices, que en el fondo uno va cambiando y muchas veces no sabemos cómo aceptar este cambio, porque en el fondo cada etapa tiene lo suyo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, de repente intentar hacer algo, querer hacer algo y que tu cuerpo no te acompañe, es una realidad, ¿cierto? Porque yo lo veo en mi abuela. Mi abuela es una persona súper activa que se cuida mucho. Y antes caminaba 10 kilómetros sin problema, pero ahora el cuerpo no la acompaña, por mucho que ella quiera y por todos los cuidados que ella ha tenido. Entonces, es algo que yo creo que pega muy fuerte cuando uno lo empieza a analizar desde esta forma. Y también hablábamos con la Andrea y con aquí el elenco, que uno también lo puede ver en sus Sí. papás, por ejemplo. Sí. Empieza. Y que también, perdón, también hay un duelo desde los hijos, o sea, nosotros, con nuestros Exacto. papás,
de ese cambio que se va produciendo también en el tiempo. Que empiezan a notar estas diferencias, quizás ciertas comillas, dependencias, dependencias a veces como un poco más desde lo emocional, desde que uno está mucho más lejos de la casa probablemente, si es que ya no vive con ellos, y en el fondo se empiezan a sentir solos, ¿cachai? Y no porque uno no los vaya a ver, sino que es la soledad como del día a día. Exacto. Y uno se empieza a sentir demandado, po, ¿cachai? Porque uno también está haciendo su vida. Entonces, también es difícil esa dinámica que se da entre los hijos y los papás cuando uno empieza a ver que está en este proceso como de envejecimiento, que no sé qué edad tienen sus papás, pero... A mí me pasó hace poco. Mi papá tiene 74 años y me pasó hace poco y fue complejo. Este capítulo está auspiciado por Blovo, tu aliado en atención médica a domicilio, aquí en la provincia del Biobío y ahora también en Santiago. Blovo, llevamos salud especializada directo a tu casa con confianza y calidad. Continuamos. Fue duro, sí. Porque estábamos pasando por fuera de un nuevo centro que se va a hacer acá, una casa de reposo. Estábamos pasando por ahí. Y mi papá me dice, ¡uy, tremenda cuestión que están haciendo acá! Muy linda. Porvenir se llama, que ya está produciéndola y está una tremenda cosa. Y digo, sí, justo conozco a la persona que lo está haciendo y le empiezo a contar del proyecto. Y me dice, sí, ¿cuánto costará? Y le digo, mira, más o menos 1.400.000 de estar, depende si las personas son dependientes, independientes. Y me dice, bueno saberlo porque yo quizá para mí. Mira. Casi me morí. Fue horrible. ¿Y por qué? ¿Por qué verlo tan frágil? Fue duro. Y esto, Como que se cayó una imagen que uno tiene, como una máscara que tiene y como que un golpe de realidad, así como, oh, que igual es... en el fondo esto va a estar en el contexto esto que decimos de los duelos que uno también Sí. vive, ¿cachai? Como, ¿y hay alguna forma como de prepararte para esto? eh, ¿Alguna estrategia? Algo que podamos hacer desde la medicina o como profesionales para poder apoyarnos, porque en el fondo son dos partes acá. mira, yo creo que esto, lo más importante es como conversarlo, porque justamente lo que te pasó fue porque uno está como Sí. con los ojos tapados, pues, ¿cachai? En el fondo no está atento o no está, ¿cómo se puede decir? Bueno, está cegado ante una cierta realidad, porque en el fondo esto es una realidad, ¿cachai? Como tú dices, tu papá está súper bien, Sí, y está ya. impecable. Pero de hecho te iba a decir, como que como reconozco mucho o no es un pensamiento tan Ajeno. común, no, tan común, ¿Qué cosa? que él te haya dicho esto como, bueno, quizás para mí, Sí, porque si tú me preguntas qué es lo que quiere la mayoría de las personas mayores, es que lo cuiden. es que no quieren salir de su casa. Mm. Ellos quieren envejecer en su casa. ¿Y eso qué conlleva hoy en día? A que en el fondo la sociedad ha ido teniendo un cambio en la cual los hijos se transforman en los cuidadores o las parejas se transforman en los cuidadores Claro. de una persona mayor en la casa. Y muchas veces le toca a la señora, si son los hijos, ¿a quién le toca? A las hijas, Claro. Exactamente. ¿cachai? Eh, y que además es un rol súper invisibilizado, porque es un trabajo que no es remunerado, nadie lo toma en cuenta. Probablemente si tienes que trabajar para seguir produciendo, tienes que además encargarte del cuidado de la persona, además de tu propia familia, si tienes hijos, si tienes marido, si tienes lo que sea, ¿cachai? Hoy empieza el rol del cuidador, empieza a ser súper fuerte. Y ahí empieza la sobrecarga pues, del cuidador, Exacto. que se empieza a dejar de lado, que no se preocupa de sí mismo. Bueno, salud mental se nos fue Claro. a las pailas. De todo, sí. ¿Cachai? Entonces, por eso te decía que igual es cuático que tu papá tenga como esa visión quizás súper como responsable de lo que él quiere hacer, lo que él quiere decidir en su futuro. Puede que a lo mejor nunca pase, Claro. puede que no sea necesario, pueden pasar Exacto. tantas cosas, pero yo creo que igual dentro de esto de preparar el envejecimiento de uno, es también conversar estas cosas. Ujú. Como, ¿qué voy a hacer si me enfermo? ¿Qué voy a hacer Claro. si, no sé, me La quedo preparación. viudo? ¿Qué voy a hacer si mis hijos no están? Porque también convengamos que Sí. mucha gente, y uno lo escucha de repente, o sea, para mí es como
Cuando te dicen, no, voy a tener hijos porque ¿quién me va a cuidar en el futuro si no tengo Claro. hijos? Es como, ya, ¿y quién te asegura que tus hijos te van a cuidar? O sea, de partida, ¿quién dice que te tienen que cuidar? Y segundo, ¿quién dice que van a estar? ¿Cachai? Exactamente. Uno asume que hay una Claro. responsabilidad implícita, Claro. obviamente, porque hay cariño y amor, pero también hay proyectos de vida y, no sé, los hijos se pueden ir del país. Sí. O a veces pueden tener problemas con la pareja Sí. también, que uno no quiera. En el caso de mi papá, en lo personal, lo que a mí me dolió mucho fue que, claro, él lo estaba pensando, pero por el hecho de no molestar. Y eso fue lo que a mí me dolió. Sí. Y creo que pasa mucho este concepto de no molestar, es que ya no soy útil, es que ya no sirvo en la sociedad para cumplir un rol, porque en el fondo a la edad que nosotros tenemos, ¿cierto? Trabajamos y de alguna manera somos productivos, le servimos a la sociedad, ¿cierto? Pero ya cuando llegas a la edad 60, 65 años, vuelve como tú dijiste una adaptación, o sea, tenemos que volver a encontrarnos con nosotros mismos, muchas veces con la pareja, porque siempre trabajaron o estuvieron fuera de casa, ¿cierto? Y viene todo un cuestionamiento. Yo he tenido pacientes que me han dicho, yo no quiero llegar a viejo y prefiero morirme antes. Incluso me han hablado de eutanasia. ¿Te ha pasado a ti casos como estos? Es más frecuente de lo que uno cree. Mm. Sobre todo en personas que tienen muchas enfermedades, que en el fondo Dolor. empiezan a tener secuelas de estas enfermedades o empiezan a perder o sea, empiezan a perder independencia, enfermedades que generan dolor crónico, bueno, todo un sinfín de cosas. Entonces tu vida empieza a girar en torno a la enfermedad. ¿Cachai? Como, ¿qué te define a ti? O sea, como persona mayor. Claro. ¿Qué te define a ti como persona mayor? Como, bueno, soy yo y mis enfermedades. ¿Cachai? Esto lo comento muy como desde mi análisis también, Claro. porque en el fondo, bueno, no estamos en los zapatos de ellos, ¿verdad? Y un poco lo que uno escucha y Uno conversa, intenta como empatizar, empatizar, exacto. ponerse en Claro. sus zapatos y como entender más o menos de dónde viene. Ujú. Y yo creo que esto de la vitalidad que cada vez se habla más y en el fondo es como, ¿cómo se puede decir? Como la palabra bonita para ponerle y catalogar algo como, esto es como ¿cómo se puede decir? Como la fórmula mágica para mantenerte bien y un envejecimiento exitoso. Pero dentro de eso de la vitalidad, en el fondo es tu propósito, ¿cachai? En el fondo, si tu propósito del día a día es despertarte y vivir en torno a tus enfermedades, como, ¿qué Claro. calidad de vida es esa? ¿Cachai? Javier, y también pasa, creo yo, que muchas veces nosotros, o bueno, las personas mayores pierden la autonomía, pero también por culpa, entre comillas, de la familia. Por ejemplo, no sé, ya no dejamos que decidan ciertas cosas, no es que tú no puedes ir para allá por tal razón, o no escuchemos esto, nosotros decidimos por ti. Y eso yo creo que también es un problema que quizás los más jóvenes tendríamos que trabajar, porque le quitamos el poder de decidir sobre sus propias cosas. ¿Tú crees que es así como te lo estoy planteando? Sí. Absolutamente, porque pasa harto que las familias empiezan a tomar decisiones por sus papás o sus abuelos. No sé en qué momento se pierde quizá esa validación de la otra persona. ¿Cachai? Como, Capaz por la parte financiera puede ser. Como cuando ya te jubilas y ya... pues, no No, sé. ah, existe algo, Hay algo, hay un momento. y es un momento bien como difuso, Mm. pero generalmente pasa. Que puede variar. Más tarde o más temprano, Claro. pero pasa. Mm. Y quizás, claro, a lo mejor si uno piensa en un paciente, en una persona que vive una demencia y que en el fondo ya hay decisiones que no pueda Claro, tomar, claro. bueno, se entiende, ¿cierto? Exacto. Y lo que yo siempre le digo a la familia es como, a ver, piensen qué le gustaba a él o qué diría él en este caso, porque te dicen, no, es que yo tal cosa, o yo Claro. quiero esto. Ujú. No, a ver, piensa qué es lo que hubiese hecho él o hubiese querido él. Ah, no, hubiese querido tal cosa. Ya, pues entonces probablemente eso es lo que deberíamos hacer. No piense por ti, sino que piensa por él. Imagino que en ese momento igual hay un trabajo familiar de por medio. O sea, tú no solamente ves a la persona Claro. mayor, sino que ves a la familia, la red de apoyo, me imagino. O sea, es un montón de cosas. ¿Cuándo uno empieza a ir al geriatra, por ejemplo? Idealmente, desde los 60, 65 años es una edad como ya adecuada. ¿ya? Ya. Si viene una definición muy... un constructo en el fondo que se toma una decisión de decir ya, más de 60 es persona mayor, ¿cierto? No es que uno a los 59 Claro. cumplió los 60 y ahora me convierto en persona mayor.
pero bueno, es una definición. Ujú. Pero sí, en general, de 60 a 65 años uno dice ya como que sería bueno tener al menos una visita para, eh, sobre todo con este enfoque más bien preventivo. Porque muchos dicen, no, es que no me está diciendo que soy viejo. No, no es eso, pero en el fondo la medicina tiene la gracia también de tener un factor muy preventivo para evitar ciertas cosas. ¿No? Y Claro. como dices tú, igual holístico, porque si uno va al Sí. médico por un tema puntual, te recetan lo de ese tema puntual. Claro. Y eso lo encuentro fantástico, o sea, como una evaluación Mm. completa en la Bueno, persona. O sea, yo creo que todos nos gustaría de Exacto. repente una evaluación tan completa. Sí. Y Javier, ¿te ha tocado acompañar a pacientes en etapa de fin de vida? sí. Y tú dijiste, los pacientes quieren estar en su casa, ¿sí? Bueno, yo trabajé también con pacientes en etapa de fin de vida y muchas veces pasa también que la familia, por ejemplo, lo llevan a consultar a la urgencia cuando tienen algo, que pasa algo, que ya están en esta etapa que de fin de vida decimos cuando ya están en proceso de término, ¿cierto? Y la familia los lleva y ellos ya no quieren más, ya no quieren más. ¿Cómo viviste ese proceso con algún paciente particular? Bueno, en la formación que tenemos de geriatría eso se ve harto, porque es parte como de las funciones que uno debería aprender a desarrollar, habilidades que debería aprender a desarrollar, porque en general es justamente el geriatra el que puede liderar ese proceso. ¿Cachai? Y como tú bien dices, muchas veces no tenemos la intención de curar ni de sanar, es simplemente de acompañar en un proceso de muerte que puede ser variable el tiempo que esto tome, y que además son necesidades muy diferentes en cada uno de los contextos. ¿Cachai? Eh, entonces, ¿qué pasa? Que sobre todo en el ambiente hospitalario, muchas veces se toman decisiones eh, que van un poco para otro lado de lo que Claro. deberíamos hacer en un paciente que requiere cuidados de fin de vida. ¿Ya? Bueno, desde el oncológico está mucho más desarrollado porque en el fondo cuidados paliativos asume ese rol súper bien. ¿Cachai? Ahí ya tomo ya. Están súper bien empoderados y un equipo bien armado, entonces se maneja bien. Pero todo lo que es lo no oncológico, que de hecho hoy en día existe un programa en salud pública que es el cuidado paliativo universales, se debería hacer cargo de esto, eh, pero bueno, ahí quizás tú sabes mucho más que yo cómo se ha tenido que ir implementando estas políticas desde en el fondo como hagan esto, pero no es que los equipos estén absolutamente formados o entrenados, Sí. porque es difícil acompañar en el proceso de muerte, o sea, hasta a mí me cuesta mucho. Muchas veces tener que retirar indicaciones a los pacientes. ¿Cachai? Así como ya, listo, onda, no le vamos a dar más estos medicamentos, le vamos a lo mejor no lo vamos a poder alimentar, no le vamos a dejar con sonda, no le vamos a dejar sueros, porque a veces los pacientes están viviendo a costa de suero y así encharcados, Claro, hinchados sí. enteros, llenos de secreciones, porque le hay metido agua como de forma artificial. Claro. Cuando en el fondo el paciente lo que necesita es acompañamiento familiar, estar tranquilo, como preguntabas tú, efectivamente en la casa. O sea, yo creo que si todos nos preguntan dónde Sí, preferiríamos terminar nuestros días, en la casa y rápido y de un momento a otro. Ya, Y ojalá en el sueño. acompañado, Claro. sí. Y acompañado, ¿cierto? Sí. Acompañado. Entonces, claro, es el lugar ideal. No siempre se puede, pero uno debería como empujar a que eso fuera así. Sí. ¿Y será que también las políticas chilenas lo complejizan un poco? ¿O las personas mayores, que es tan importante, tenemos poca preparación, han metido poca plata, no sé, cómo es el servicio de salud con respecto a este tema? Lo ves muy difícil, falta mucho. Lo que pasa es que Chile, porque esto en Europa viene pasando hace mucho tiempo y ellos se prepararon, o sea, no se prepararon, sino que tuvieron tiempo para vivir el envejecimiento poblacional. ¿Ya? En cambio, Chile, ¿qué pasó? Que hubo un cambio muy abrupto por distintas razones, desde el punto de vista de salud pública, que generaron que rápidamente aumentara la esperanza de vida. Ajá. ¿Cachai? Entonces no tuviste 20, 30 años para prepararte, sino que a lo mejor en 10 años rápidamente fuiste aumentando de a 3, de a 5, de a 7 años y así cada vez más exponencial. O sea, hemos seguido subiendo nuestra esperanza de vida, que hoy en día debe estar como 80, 81 Sí. años. Entonces, y si tú preguntas ya, ¿cuál es la cantidad de pacientes que yo veo sobre 90 o sobre 85? También son hartos. O sea, uno dice esperanza de vida 81 años, pero Claro.
tu pool de No está pacientes. actualizado ese dato. O sea, es una cosa estadística, ¿cachai? Claro. Pero la gente vive mucho más años que Sí. eso. ¿Cuántos centenarios tenemos? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos muchas veces números de países desarrollados, Claro. ¿cachai? Como en índices de calidad de cosas, de salud, de distintas cosas. Pero vivimos como país tercermundista, Ujú. ¿cachai? Con una salud que no se logró como Mejorar. subir a ese nivel desde el punto de vista de gasto, de inversión, de preparar equipos, como les decía, en el fondo, no es que yo geriatra, varita mágica y hoy se solucionaron los problemas de las personas mayores. Yo miro tras un plan y en el fondo necesito todo un equipo detrás Exacto. que acompañe en esto. ¿Cachai? Como que al final es como, ¿cómo se puede decir? Una orquesta y un director de orquesta. Como un Ujú. poco uno cumple ese rol, más como director de Claro. orquesta, pero en el fondo, si no está toda la orquesta, se acabó el concierto, ¿cachai? Exacto, No exacto. hay director. Y aumentó la esperanza de vida. Pero los últimos 10 años de estos pacientes, ¿cómo la definirías tú? ¿Buena o mala? Los últimos 10 años. Ujú. No, depende. Depende. Veis de todo. Ves de todo y de hecho, como decía yo, toda la vida en Santiago, entonces cuando llegué acá hace 2 años, igual fue un impacto, un golpe de realidad muy diferente a lo que se ve en Santiago. Todo el contexto rural, ¿cierto? Desde el punto de vista de la población mapuche, o sea, en el fondo cosas que tú no ves en Santiago, que en Santiago es como gran urbe, Claro. todos van como a un sistema de salud como bien como Más parecido, por decirlo de alguna súper forma. similar, comillas, ¿ah? Pero Sí, sí. entonces claro, te llegas acá y te das cuenta que chuta, Santiago no es Chile, po. Ujú. Así es. Sí, po, ¿cierto? Y claro que hay otras formas de vivir, otras formas de envejecer, otras formas de hacer salud, ¿Y que crees el sistema se tiene que adaptar también a una realidad súper diferente aquí en la provincia. Y en eso, claro, ¿cómo envejece la gente en el campo? Porque al final, Eso ¿qué ha te iba a pasado? Que preguntar. la gente joven se va del campo o de las pequeñas ciudades para poder ir a estudiar, ¿cierto? Crecer, todo. Entonces implica que más encima se ha envejecido mucho la zona, porque los que se quedaron fueron las personas mayores y que más encima han ido envejeciendo. Em, pero siento que muchas veces esto de la ruralidad, si bien tiene cosas en contra, desde el acceso a salud, oportunidades, todo, pero también da una cosa de ventaja de que probablemente esa persona que cumplió 85 años en el campo y que ha estado relativamente bien, es una persona que va a vivir varios años más Bien. y sigue bien. Porque como obviamente la vida en el campo es mucho más exigente desde lo físico, una persona que se mantiene activa, que mantiene un rol, generalmente si bien el campo está todo alejado, pero tienen como un núcleo social relativamente cohesionado, ¿cachai? Siempre y cuando no haya enfermedad. Porque en el momento que se enferman, ahí ya Es más la cosa complejo. cambia. Claro, porque no tiene tanto acceso, Y la quizás. red de apoyo, que Red de quizás no es apoyo. tan efectiva como del cuidado in situ. Y lo que tú dices, quizás como sociedad no le hemos dado un rol a las personas mayores, no les damos un espacio a estas personas, no las visibilizamos. Porque creo que eso podría ser algo que pudiese ayudar a, no sé, estos mismos grupos que existen, ¿cierto? Que comentábamos con la Andrea antes, donde hay varias personas mayores que se juntan, hacen Hacer actividades, ejercicio. comparten. A mí me pasa esto, se comentan las cosas y creo, yo lo he visto desde mi trabajo, ¿cierto? Que les da como un sentido, o sea, Vitalidad, como tengo estamos. este paseo, me voy a juntar con los chiquillos, hago ejercicio, qué sé yo. ¿Tú crees que quizás falta un espacio en la sociedad para las personas mayores? Sí. Em, yo creo que en esto de que el envejecimiento fue muy abrupto, implica que socialmente no nos alcanzamos a adaptar todos, porque esto en el fondo no es como culpa de los jóvenes que no incluyen a Claro. los mayores y viceversa. Entonces, es aprender un lenguaje nuevo al final. ¿Cachai? Em, entonces, bueno, y también convengamos que en esto de hacer una sociedad mucho más, ¿cómo se dice? Como globalizada, más desde lo inmediato, un poco desde lo desechable, ¿cierto? Obviamente pasa que la mentalidad quizás es como, persona mayor, que ya sabemos que hay ciertos cambios, ¿verdad? Que no vamos a andar al mismo ritmo ni vamos a pensar las mismas cosas, etcétera. Donde, o sea, cómo congeniamos estas formas diferentes de convivir, de pensar, de actuar, desde la persona mayor que tiene más experiencia,
Y los más jóvenes en el fondo están en proceso de formación, pero también me siento como el dueño del mundo, o sea, que no le ha pasado. Todos hemos sentido el dueño del mundo cuando somos Hemos jóvenes, estado ¿cierto? ahí. Sí, entonces, yo creo que eso es como quizás de lo que hemos adolecido, como no hemos logrado generar esas instancias de comunicación y convivencia intergeneracional, ¿cachai? Se hacen, obviamente con el tiempo se ha ido visibilizando más y se han dado más espacio, pero falta mucho, Sí. mucho, mucho, mucho. Oye, Javi, ¿y cuál es tu paciente mayor que has atendido? ¿Más ¿Y más añoso? mayor? Más añoso, sí. ¿De qué edad? Si no me equivoco, 105, 105. ¿Y cómo está? 105 años. Bastante bien. A los 105 años. Sí, ha tenido una dependencia leve. Por algo llegó a esa edad, po. Sí, o sea, bastante. O sea, para lo que uno podría pensar algo de Sí, 105 años, como hoy va a estar como en cama, dependiente claro, severo, que no se va a mover, demencia. No, para nada. Tenía ciertas limitaciones físicas, por claro. supuesto, pero sí. Y pacientes sobre 100 tengo hartos. ¿Y qué podríamos decir como para llegar, no sé si tan lejos, pero a ser persona mayor bien, digamos, que sin depender de alguna máquina o de algún cuidado tan especial? ¿Cuáles son como las bases que uno podría hacer para las personas que nos escuchan de 40, 50 para prevenir esto? ¿Hay algo? No hay receta mágica, obviamente, pero Yo sí creo que varias de las podemos. cosas las han hablado en los otros capítulos. Vean otros Sí, capítulos. vean. Sí. Bueno, no hay una pastilla mágica, claramente. De hecho, ni siquiera hay un medicamento mágico. Ujú. Pero bueno, en el fondo son estilos de vida, y eso. O sea, Lamentablemente, seguimos estilo de sumando vida, a que sí. Los hábitos determinan la Hábitos, salud. el top hábitos. son los hábitos. Sí, Por ahí porque la genética igual un poco, pero más los hábitos. sí, absolutamente. La genética aquí o sea, no juega un rol tan preponderante como los hábitos. Y ¿Y hábitos qué estamos hablando, Sí. en el fondo, desde la preconcepción, en el fondo, si vas a quedar embarazada, como que logres tener una preparación, ¿cierto? Para que ese embarazo sea lo mejor posible. Desde ahí estamos hablando del envejecimiento. Ujú. Entonces, es un nivel de conciencia y de responsabilidad que no es menor. Porque en el fondo tenéis que estar consciente todo el tiempo, así como ya voy a estar Exacto. previniendo, como Sí. o sea, quizás para uno puede que sea un poco más lógico porque, bueno, uno estudia esto, Sí, ¿cierto? Pero para alguien que no es de salud y que a lo mejor no tiene la posibilidad de que le inculquen ese pensamiento, esa forma de vivir la vida, no, pues, Oye, ¿cachai? yo les quiero contar una historia. Yo en mi trabajo llegó una familia con un paciente mayor, ya con una persona mayor, y venían preocupados porque el paciente estaba deprimido, ya, entonces está deprimido, necesita una pastilla, o qué sé yo. Y resulta que yo al entrevistarlo me doy cuenta que le digo, vamos a ponerle, no sé, Javier, ¿ya? ¡Don Javier! Y no me contestaba. ¡Don Javier! Le tuve que gritar. Me di cuenta que no escuchaba. Y hicimos todos los trámites para un audífono. Resulta que el paciente nunca estuvo deprimido. El paciente no escuchaba. Entonces, lógico que no quería estar en la mesa Claro. porque le preguntaban algo Sí, y no sabía qué responder. Entonces, él prefería irse a su pieza, no tomar once con la familia. Y nunca nadie se había dado cuenta que había que gritarle al pobre caballero. O sea, lo siento, señor, pero tenía que gritarle en ese momento para que me escuchara. Pero frecuentemente, o antes por lo menos se escuchaba más, que era normal, entre comillas, que la persona mayor se deprimiera. ¿Cierto? Y normalizamos un poco este estado, que no, que la persona mayor no, si está ahí solo, está triste, no tiene tanto ánimo. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, o sea, se normalizan muchas situaciones que son patológicas finalmente y que se asumen que son por la edad. ¿Cómo cuáles? La demencia, o sea, la pérdida de memoria. Es Ay, lejos sí. de lo más frecuente que tú vas a escuchar. No, es normal que se le olvide tal cosa, que se perdió, que confundió no sé qué, que no se sabe en qué día está, porque bueno. Esto como, no, pues, o sea, nunca una demencia va a ser normal, nunca es por la edad. De hecho, te dicen, no, si hay una demencia senil. ¿Cómo una demencia senil? Como, porque es mayor en el fondo de una demencia, no. O sea, no existe la demencia senil. Oye, y voy a meter a mi papá de nuevo. Ve siempre los videos. Papá, te quiero mucho. Pero pasa que yo a mi papá lo encuentro un superhéroe. O sea, para mí, un superhombre. Muy inteligente. Me ha enseñado todo lo que sé. Y una de las cosas que me llama mucho la atención de él a sus 74 años, yo creo que tiene una memoria espectacular. Para sus 74 años, espectacular. Y siempre me dice, cuando se le olvida algo,
no, estoy preocupado porque se me la memoria. Y digo, papá, no digas eso. Porque muchas veces puede ser que te estás metiendo una idea en tu cabeza que no lo es, tienes mejor memoria que yo. O sea, a mí cuántas veces se me pierde la llave, se me pierden... No sé si es patológico o no, pero yo creo que no, porque tiene una memoria excelente. Simplemente a veces, como a todos, nos pasa que se nos olvidan algunas cosas. En ese sentido, el tema de la memoria. Pregúntate primero por el caso de mi papá, porque quizás yo le digo que no. No, pero creo que no, efectivamente. Pero finalmente, ¿cuándo es patológico o no? Y segundo, también pasa que la gente se puede meter ideas en la cabeza que finalmente puedan ser negativas en un futuro. Bueno, las palabras crean realidades. Exacto. Eso es lo que yo le digo. Entonces, la carga como mental, psicológica de yo estar sobrepensando, como, estaré perdiendo la memoria, Exacto. me estaré demenciando. No es que te vaya a generar una demencia, pero sí te puede generar todo un trastorno psicológico, desde un trastorno de ansiedad, desde una misma depresión, por esta sobrepreocupación, cuando quizá en realidad, como tú dices, pues, hay ciertos olvidos que son benignos, a todos se nos olvidan cosas, ¿ya? La mente es frágil, o sea, si yo estoy más estresado, si estoy muy preocupado, tuve un problema puntual, una pelea, viene cuestiones. Tengo problemas con la plata, tengo problemas con mi pareja, tengo problemas, lo que sea, tu cabeza se va a afectar, obvio. Entonces no todo es una demencia, ¿cachai? Entonces uno se empieza a sobrecargar con esos pensamientos. ¿Cuándo nos deberíamos preocupar? Ahora, claro, hay ciertos olvidos. Bueno, uno habla de olvidos porque es, entre comillas, lo más frecuente por el Alzheimer. Todas las demencias deberían tener un apellido, ¿ya? O sea, una demencia por una causa, ¿de acuerdo? O sea, Alzheimer, vascular, cuerpo de Levy, da lo mismo. Entonces, si alguien pone demencia senil, por favor, es como un llamado de atención como aquí hay algo el médico no es correcto. ¿No existe la No demencia existe senil? la demencia senil. Wow. ¿Ya? Eso es un término que está obsoleto. Ok. Entonces, si a alguien le dicen, no, tiene un diagnóstico de demencia senil, bueno, dude. Pide una segunda opinión, hay que ir más allá. ¿Ya? Paréntesis. Muy buen paréntesis. Entonces, se me fue la onda. No, que ¿cuándo nos preocupamos? Eso. Entonces, cuando los olvidos son patológicos, como en estos casos. No. Bueno. Está la onda. No, por ejemplo, desorientaciones frecuentes. Ya, como que me perdí. Que empiecen a desconocer personas que son relativamente cercanas o que tú las ves con cierta frecuencia. ¿Cachai? A veces se preocupan porque, chuta, no me acordaba de mi vecino de que, no sé, cuando éramos de la infancia y no lo veo hace 30 años y no me acordaba del nombre o no me acordaba la cara. Bueno, pero obvio, si pasaron muchos años, cualquiera le puede pasar. La gente cambia. Sí. Pero si yo no me acuerdo como a quién vi el fin de semana, olvido hechos recientes, ¿ya? Eso en general no es normal. Por ejemplo, que a mí se me olvide que viene a este podcast. Claro. Claro. Ya, ojo, mándenme Julián, al ahí. neurólogo, a alguien. Un DM. Javier. ¿Y eso puede pasar a cualquier edad? Perdón. Sí, las demencias pueden pasar a cualquier edad, pero sabemos que con Usualmente. mayor frecuencia, desde el 65 para arriba ya aumenta exponencialmente las demencias. O sea, de hecho a mayor edad, mucho mayor riesgo de demencia. ¿Qué crees tú que es más doloroso? ¿Ver a un paciente que tiene un cuerpo sano y una mente enferma? ¿O al revés? Una mente sana y un cuerpo enfermo. ¿Me explico? ¿Doloroso para mí o para Sí, el paciente? Para ti y para el paciente, porque muchas veces, por ejemplo, vemos pacientes que físicamente se ven bien, pero tienen una demencia. O sea, igual están enfermos y muchas veces puede ser muy grave por lo que tú dices y por la adaptación que tiene que tener la familia a este diagnóstico. Porque es muy fuerte para un hijo o un familiar darse cuenta que el papá no lo reconoce, por ejemplo. Y también está el otro lado, donde, por ejemplo, hay un paciente postrado en condición de dependencia severa, ¿cierto? Que es lo que antes llamábamos postrado, y que no puede moverse, que tiene heridas en su cuerpo, que depende hasta para bañarse, cambiar pañales, pero que de su mente está bien. Y que entiende y se da cuenta de todo lo que sucede. Compleja pregunta. Yo creo que ambas son dolorosas. Sí. Muy Desde doloroso. distintos puntos, ambas yo creo que son igual de dolorosas. Porque finalmente somos uno. Entonces, si una parte falla, ¿cierto? En esto del bienestar, cuando hay una patita que me está faltando. Como que es peor en el auto, que no funciona la rueda, que no funciona el motor. Claro. Es auto, como que necesita todo. Entonces, sí. Y también para las familias.
es súper fuerte, es pesado. Y con las demencias, uno siempre dice que en el fondo tienes dos pacientes, porque el paciente en sí, el que vive con una demencia, más el cuidador. Y ahí Exacto. a veces pasan a ser 2 o 3 cuidadores familiares. Entonces ya son 4 pacientes al Sí. mismo tiempo, ¿cachai? Entonces, claro, con la demencia encuentro que es más complicado, sobre todo del contexto social, de las dinámicas familiares. Eh, Porque hay mucha sobrecarga y además mucho desconocimiento, entonces cómo tú te enfrentas, tú como hijo o cuidador, a esta persona con demencia, es cambiar todo un constructo mental que uno tiene de la persona, de cómo la tratas, cómo todo. Sí. ¿Cachai? Entonces, bueno, a nadie le enseñan tampoco. Eso también es un punto. Es poco hablado también. Poco hablado, entonces se intenta con los equipos de salud generar estos espacios de educación, pero no dan abasto. Y la sobrecarga, o sea, la sobrecarga del cuidador en las demencias es harta. Y eso no es falta de cariño, no es falta de amor, y muchas veces te lo dicen así como, no, es que yo amo a mi papá, pero es que estoy así como sobrepasado. Es normal, o sea, obvio, no, esto no va asociado al cariño. ¿Cachai? Es una demanda Sí. de necesidades distintas, ¿sabes? Como de estar pendiente de alguien, ser responsable de alguien. Sí. Y además, lo que hablamos, verlo así o verla así, Sí. te duele todos los días. Sí. Sí. Y más encima con un rol que en teoría tú eres el hijo. Sí. Que hasta el día que uno se muere, en el fondo son tus papás y como que ellos deberían estar para ti, que te van a Exacto. cuidar y que te van a proteger y que te pasa algo y tú puedes llegar allá. Y claro, pues ahora ya no lo puedes hacer, pues dependen de ti. ¿Cachai? Es súper fuerte. Sí, Súper. es difícil. Sí, bueno, y también como tú comentaste, generalmente los cuidadores, por lo menos lo que yo he visto, son mujeres que cuidan a los hombres. Y me tocó ver una paciente que, como tú dices, uno puede amar mucho a la persona que está cuidando, pero existe un agotamiento, una sobrecarga, y generalmente son personas mayores cuidando a personas mayores o personas enfermas cuidando a enfermos. Cuando el marido de esta paciente falleció, ella se sintió muy liberada y comenzó realmente a vivir en la etapa en la que estaba. Pasa frecuentemente. Y ahí es cuando también uno, como profesional de la salud, trata de ir dándole ciertas luces o ciertas herramientas para que idealmente no tenga que ocurrir eso. ¿Cachai? Como que en el fondo ya deja de tener este rol de cuidador, fallece la persona y es como fui a liberación, pero de repente ese rol de cuidador lo tuviste 10 años, 15 años con todos los estragos que eso puede generar. ¿Cachai? Desde que primero el abandono de tu salud, porque probablemente ya no puede ir a todos los controles, Exacto. tiene cierta dolencia y no se puede hacer cargo porque no sabe con quién dejarlo, no puede salir, no tiene tiempo, que está cansada, que no tiene plata, que... Segundo, desde el punto de vista de salud mental, ¿qué es lo que Claro pasa que sí. contigo? Todo esto que estamos conversando, como ¿qué pasa contigo? Como quién se hace cargo de eso, con quién lo conversa, con quién lo habla. Se empieza a generar una cierta dependencia también, porque a lo mejor yo te puedo decir, ya no te preocupes, yo me quedo con tu papá. No, es que no va a estar Sí. mejor que conmigo. No, es que no le gusta estar con nadie más. Entonces igual es bien delicado porque empieza a generarse esta interdependencia y que la persona como que nos deja, entre comillas, no se deja ser ayudada. ¿Cachai? Sí. Entonces son dinámicas bien complejas que implican que necesitáis mucha gente del equipo de salud intentando como apoyar para en algún punto entrar y darle cierto respiro a este cuidador, pues, ¿cachai? Y ojalá que no pase, que llegue al momento en que tenga que fallecer la persona y ya, Exacto. ahora hoy Claro. liberación. Que Prepararse. claro, va a pasar que te vas a sentir liberado perfectamente, va a haber un duelo, por supuesto. Y ahí viene también esto que hablamos de los roles. Porque ¿quién eres tú después de esos 10 años que tú estás cuidando? Exacto. ¿Cuál es tu nuevo rol ahora? ¿Cuál es tu Sí. propósito ¿Cuál es tu actual? propósito? Exacto. Oye, les cuento otra historia, que de verdad que esto es un tema súper fuerte, encuentro fuerte. emocionante y muy interesante. Yo cuando estaba en internado fui a ver a un paciente que estaba con dependencia severa, ya convengamos que no hacía nada, acostado, y cuando fui yo me enojé, me cuestioné, dije, ¿por qué este paciente está solo? La verdad es que estaba con orina por todos lados, el olor, con pañal hace 3 días que no se cambiaba, condiciones de pobreza extrema. Y yo tuve como rabia, dije, ¿por qué no ayudarlo? ¿Qué es esto? ¿Dónde están los cuidadores? ¿Quién lo está cuidando?
Y de vuelta en el camino, comenté esto con el equipo y resulta que este caballero le había pegado a la esposa durante toda la vida, había sido alcohólico. A su hijo no lo querían ver porque los dañó de muchas maneras, maneras terribles. Estaba solo. Estaba solo. Y ahí como que yo dije, ¿qué realidad uno ve? Porque yo vi un paciente postrado, ¿me entiendes? Con dependencia, que no podía hacer nada. Pero la familia veía otra realidad de esta persona. Y fue más de un caso que tuve de ese tipo. Sí, debe haber muchos. Es más frecuente de lo que uno cree. Sí. Sobre todo en la época antigua, ¿no? ¿O no? ¿Cómo época Así antigua? como de antes, cuando la mujer ya estaba mucho en la casa y el marido ese, no sé, se encargaba de toda la parte financiera, como Y estas mujeres tienen que cuidarlo igual. como la mujer más del rol de cuidadora de los hijos. No, sigue pasando hoy en día. Sigue pasando. Sigue pasando. Sí, pero quizás va a cambiar más adelante. O sea, piensa que hoy en día el nivel educacional de las personas mayores, estamos hablando sobre los 80, 85 años, Claro. muchos Baja. todavía no tienen educación completa. Analfabeto, algunos. Algunos terminaron cuarto medio. Un porcentaje no menor son analfabetos, porque aprendieron con suerte a leer y escribir, pero para lo funcional. Entonces, claro, esa realidad igual tú la sigues viviendo. Quizás cuando nuestra generación en el fondo ya empieza a envejecer, Claro. es una sociedad totalmente distinta. ¿Cachai? Y me da un poco de miedo de esto pensar en ese futuro, porque es como, piensa que hemos crecido de una forma mucho más individual, mucho más individualista. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? Muchos No que sabemos. no tenemos hijos. ¿Cachai? Cuando en esto que dicen, bueno, es que los hijos están a cuidar, ya. Y todos los que no tengan hijos, ¿qué va a pasar? ¿Cachai? Que hoy en día es como, ¿cuántos casos habrás visto tú que no habían hijos disponibles Sí. para cuidar? Era raro que alguien no tuviera Sí, hijos. po, difícil. ¿Cachai? Pero hoy en día, Mínimo habían 3 o 4 disponibles. a veces 10. Sí. Y- Oye, Javi, Dime. que se nos ha pasado volando el tiempo y estamos llegando al final casi. Al final, y yo tengo casi. muchas preguntas todavía. También tengo muchas preguntas. Pero necesito hacer una. Es que tú nombraste de que cuando el tema de cuando veías una receta que decía demencia senil, había que tomar ojo. Para las antenas, claro. Y me da la sensación como que hay personas, hay médicos que están haciendo un trabajo, no sé cómo decirlo, quizás no tan correcto o puede suceder. Yo creo que por falta de actualización, de formación, no digo que sea como de mala fe, Ya. ¿ya? Pero claro, son a veces diagnósticos no correctos nomás. ¿Y será que también porque quizás el médico no correcto, especialista? Claro, que y no por es- eso también pasa esto que, bueno, uno se va especializando, hay distintos especialistas para cada área. Entonces, bueno, vemos especialistas que nos centramos en este tipo de patologías, perfecto. que son las demencias, de lo que estamos hablando, de las demencias, ¿ya? Que son principalmente neurólogos, psiquiatras, geriatras. Javier, y para terminar este capítulo, me doy cuenta que te hace muy feliz lo que haces, ser geriatra. ¿Qué es para ti la felicidad? Siguiente capítulo. Oh. ¿Qué es para mí la felicidad? Nada, yo creo que para mí la felicidad, uno, condición necesaria, paz mental. Si logro tener paz mental, como que probablemente voy en el camino a la felicidad. Y dos, tener un objetivo, pero como así como a largo plazo, así como, como este propósito en la vida. ¿Cachai? Como cuando te hablan, no sé, como el Ikigai. Pero en el mundo que tengas algo que te mueva, una llamita que te prenda, que algo que tu cerebro y tu, no sé, tu alma, no sé qué es, ¿cachai? Esta cosa interior, pucha, como que vibre. Po. Yo creo que eso es felicidad. Y todo en el fondo uno hace acciones para poder como potenciar esto, pero sí. El propósito es muy importante. Sí. Y con eso vamos llegando al final. Mr. Thompson, ¿le puedo hacer la última pregunta? Sí. Excelente. Es que no hablamos del tema de la sexualidad, po, que es un punto importante. Ya vamos como en capítulo 3. Ah, Sí, vamos al capítulo 3. ¿podemos brevemente tocar ese asunto? ¿5 minutos? Ya tenemos 5 minutos. Ya. Yo quería preguntarte, porque el tema de la sexualidad hoy en día es importante para todos los seres humanos. ¿Qué pasa con la sexualidad en las personas mayores?
sigue siendo igual de importante. Es invisibilizado. Incluso me autocritico. Porque sí, ni siquiera nosotros muchas veces tocamos ese tema en la consulta. Incluso con esta mirada que tratamos de hacerlo súper holístico, no es que preguntemos dirigidamente temas de sexualidad. Claro. ¿Cachai? Entonces es un desde, o sea, un desde, es una deuda que tenemos como en la atención, en la formación. Pregúntame a mí cuántas veces me hicieron clases de sexualidad bueno, en pregrado y en la beca, ya estudiando geriatría. ¿Cuántas? Yo creo que he tenido una clase y si es que, y el resto lo que uno leyó, lo que escuchó, o así fue un curso. Y tampoco se habla mucho, por ejemplo, los pacientes. Y los pacientes no, pero de repente tú le lanzas el anzuelo y rápidamente lo recogen. No Ya, todos, ¿ah? Pero ya. en quienes sí les es importante o es importante desde el presente, te van a agarrar al tiro. Pasan algunas consultas que llegan dirigidamente a preguntarme por cosas de sexualidad. Ya, por, no sé, ay, se me olvidó el nombre. ¿Disfunción eréctil? Disfunción eréctil, o no sé, problemas que tienen con la señora. Generalmente suelen preguntar más hombres que mujeres, o no sé si será porque soy Claro. hombre, pero los hombres suelen preguntarme más. Y también hay una cosa social en las mujeres, creo yo, de la Sí. sexualidad. Sí, Como, sí. Hasta nos cuesta a nosotras hablar de esos temas. Yo creo que sea por lo que tú dices, o sea, por este desconocimiento o la falta de educación que en realidad tenemos todos, po, Sí. todos, porque Sí. nunca en el colegio tampoco, después en la universidad, poco se habla y en la actualidad Es muy también. tabú. Es muy Exacto. tabú. Vamos a tener que tener un capítulo Sí. exclusivo de ese tema. Sí. Sí, hay especialistas en el área, entonces Sí. creo que también Sería hay que ir positivo. visibilizando eso, como gente que se dedica a esto y que sabe mucho y que bueno, hay que darle espacio para que conversen. Y Pero el que... mensaje, como tú dices, es que es igual de importante en Sí. todas las edades, ¿cierto? Muy bien. Absolutamente. Y con ese último tema vamos a ir cerrando. Algo que le quieras mencionar a nuestra audiencia de todo lo que hablamos hoy día, algún punto que quieras recalcar. Primero quiero agradecerles por la consideración. Estaba bien nervioso para venir. Así que, no, bien. Lo hiciste bacán. increíble. Gracias. Estuvo buenísimo. Y no, creo que para envejecer saludablemente hay que ser consciente y hay que hacer cosas para lograr eso. El envejecimiento saludable no es un resultado pasivo. No es como yo me quedo tranquilo y si como me porto bien como bien, voy a envejecer bien. No. Entonces hay que hacer cosas. Sí. Y eso depende solo de uno. Muy bien, Javi. Nada, agradecerte, Javier, realmente. Creo que ha sido una muy bonita entrevista y que vamos por más. Así es. Yo mandar un saludo A tu papá. a mi papá. A mi mamá también. Los quiero mucho. Y yo creo que la familia es muy importante y hay que decirnos las cosas y hablarlo. Yo creo que ese fue un buen mensaje. Hablemos. Sí, Hablemos. conversar más. Conversar más. Reconocernos No quiero ser que se termine, lo pasé también. Gracias, Javi. a ustedes. Gracias, Javi. Gracias, Mr. Thompson. Equipo, no se olviden suscribirse. Y esto fue el final de la primera temporada de Sin receta. Gracias, equipo.